La sala estaba casi a oscuras, cuando la abuela, con 80 años y las manos temblorosas, pidió que todos apagaran los focos. «Es solo un recuerdo», dijo. Pero en su voz había un peso que ninguno de los nietos había escuchado antes. Sobre la mesa puso una lámpara vieja de luz negra, de esas que en los años 70 se usaban para revisar billetes. La encendió y dirigió el resplandor hacia la pulsera translúcida que colgaba desde siempre del marco de una foto. La pulsera del cunero. El recuerdo. Más puro, como ella solía llamarlo. Y fue entonces cuando todos contuvieron la respiración bajo aquella luz morada. Entre grietas de plástico amarillento apareció un nombre fantasma, un apellido borrado que no coincidía con el de ellos. ¿Alguna vez ha sentido usted que una verdad entera cabe en un segundo? Ese fue el instante en que los nietos entendieron que aquella historia familiar, que siempre se había repetido entre café con canela y álbumes de fotos sepia, tenía grietas imposibles de ignorar. En el silencio se hizo tan pesado como las paredes mismas de la casa. La abuela cerró los ojos y respiró hondo, como si por fin se atreviera a abrir un cajón sellado por 4 décadas. «No es mi nombre, nunca lo fue», murmuró, y de pronto, cada detalle encajó con una precisión dolorosa. La Polaroid de la salida del hospital con el reloj del pasillo marcando las 13:17, aunque el ticket del estacionamiento había sido sellado a las 12:58. La cartilla de vacunación, donde el lote de BCG aparecía aplicado un día antes de su supuesto ingreso. El certificado de nacido vivo, con una tipografía distinta a la usada ese año por la imprenta del hospital. Los nietos se miraron entre sí, incrédulos, y el más pequeño preguntó con voz entrecortada: «Entonces, ¿quiénes somos nosotros?». La pregunta flotó como un cuchillo suspendido en el aire. ¿Y usted, espectador, qué habría hecho si en un segundo toda su identidad se tambaleaba bajo la luz de una lámpara olvidada? Doña Mercedes, así la llamaban todos en el barrio. Aunque en sus papeles oficiales siempre había figurado como María de los Ángeles, había nacido en 1943 en un pueblo polvoriento del Bajío mexicano. Fue la Mayo R. de 6 hermanos en una familia de campesinos que aprendió a sobrevivir con lo justo en tortillas de maíz recién hechas, frijoles de olla y el café con canela que nunca faltaba en la mesa, aunque hubiera días en que no había carne que acompañara. Con apenas 16 años, emigró a la capital, buscando trabajo como empleada doméstica, y fue allí donde conoció al que sería su marido, un obrero callado y trabajador, que soñaba con darles un techo propio a sus futuros hijos. Se casaron por lo civil en 1962 y por la iglesia 2 años después, con un vestido blanco prestado y fotos en blanco y negro que aún reposaban en el álbum familiar. Años más tarde, cuando llegó el primer embarazo, la ilusión fue tan grande que toda la familia de ambos lados hizo colecta para los gastos de hospital. Nadie podía imaginar que, en aquella maternidad abarrotada de partos, se sembraba la primera semilla de un secreto que tardaría 40 años en salir a la luz, porque ese hospital, aunque reconocido, había vivido huelgas de enfermeras suplentes, archivos traspapelados y la sombra de rumores que siempre se habían callado entre susurros. La vida siguió su curso, y con ella los silencios. Doña Mercedes siempre repitió que Dios acomodó todo, incluso cuando algunos detalles no cuadraban, como cuando la pulsera del cunero parecía haber sido cortada y rehecha, o cuando la cartilla de vacunación llevaba un sello de tinta corrida como si alguien hubiera escrito con prisa. Ella guardó silencio, convencida de que callar era proteger. Sus hijos crecieron en una casa modesta del barrio obrero, entre paredes pintadas de cal y un patio donde se tendía la ropa bajo el sol. Había fiestas de cumpleaños con gelatina en molde de flor, piñatas rellenas de cacahuates y serpentinas guardadas en bolsas de pan Bimbo. La familia aprendió a no preguntar demasiado, porque las preguntas incomodaban y porque, al fin de cuentas, lo que importaba era el amor con que se criaban los hijos. Pero hoy, a los 80 años, frente a sus nietos reunidos en la sala, la abuela había decidido romper la cadena de silencios, y mientras sostenía la pulsera brillando bajo la luz ultravioleta, comprendió que todo lo que había callado durante décadas, ahora le exigía ser contado, sin miedo
y con respeto. Entre los presentes, aquella noche estaba Ernesto, el hijo mayo R de doña Mercedes, un hombre de casi 50 años que había heredado el carácter serio de su padre y una fe inquebrantable en los papeles oficiales. Siempre repetía que lo que está en el acta es lo que cuenta, y por eso fue el primero en fruncir el ceño ante la confesión de su madre. «Mamá, esas pulseras se borraban con el tiempo. No significan nada», dijo con un tono que mezclaba incredulidad y miedo. Los nietos lo miraron con desconcierto, porque el brillo violeta mostraba claramente otro apellido. Pero Ernesto, acostumbrado a cargar con la responsabilidad de sostener a la familia tras la muerte del padre, no podía aceptar que 40 años de historia se tambalearan por un plástico amarillento. Para él, abrir ese pasado equivalía a dinamitar el presente en padrinos que habían firmado actas, tíos que habían construido herencias, vecinos que habían sido testigos de bautizos. Todo se pondría en duda si aceptaba la posibilidad de que su madre no fuera quien siempre dijo ser. Y en ese gesto incrédulo, en ese afán de proteger la versión oficial, comenzó a dibujarse el antagonista de esta historia, a no un enemigo malvado, sino un hijo que prefería negar la grieta antes que asumir que la vida entera de su familia había sido edificada sobre cimientos falsos. El barrio donde se desarrollaba todo tampoco era ajeno a los secretos. Casas de concreto sin repellar, tienditas con cuadernos donde se anotaba la cuenta fiada, vecinas que sabían más de lo que aparentaban. Allí, cada familia tenía una historia de silencios, admiraciones sin retorno, herencias repartidas en servilletas, hijos prestados a tías solteras, matrimonios arreglados con el visto bueno del párroco. Por eso, cuando la nieta Mayo R, estudiante de historia en la universidad, comenzó a armar el árbol genealógico y a consultar la hemeroteca local, lo que encontró no sorprendió a los viejos del barrio en fotos de cuneros con códigos de molde repetidos en 2 bebés distintos, actas de bautizo firmadas por el mismo sacerdote a la misma hora. Eran rastros de un tiempo en que los archivos podían perderse con un incendio o manipularse con una máquina de escribir y un sello de tinta. El aire de aquella sala familiar se llenaba de ese contexto en un México de los 70 y 80, donde la pobreza, el exceso de partos en hospitales públicos y la falta de controles abrían la puerta a errores y a veces a delitos. ¿Y usted qué habría hecho si de pronto descubriera que las certezas de toda su infancia dependían de la tinta corrida de un sello olvidado? Fue la nieta Mayo R, Mariana, quien puso sobre la mesa la primera evidencia tangible en la cartilla de vacunación. El cuadernillo, amarillento y con grapas oxidadas, llevaba décadas guardado en un cajón junto a libretas escolares y recibos de luz pagados en ventanilla. Allí, en letras claras, aunque descoloridas, se leía que la vacuna BCG había sido aplicada un día antes de la supuesta salida de doña Mercedes del hospital. «Esto no cuadra», murmuró Mariana, señalando la fecha y explicando a sus primos que según los protocolos de la cadena de frío, ese lote de vacunas solo se aplicó hasta la mañana siguiente en otros pacientes. Ernesto bufó con impaciencia, seguramente alguien se equivocó al escribirlo. Pero los nietos sabían que no era tan simple. La abuela, en silencio, bajó la mirada. Recordaba bien esa jornada. La enfermera suplente que la atendió tenía prisa, hablaba poco y firmaba sin levantar la vista. Nunca le gustó ese detalle, pero lo había enterrado en el cajón de las cosas que Dios acomoda. Ahora, la cartilla era una pieza más del rompecabezas, un recordatorio de que el tiempo no borra las huellas cuando hay alguien dispuesto a mirarlas con atención. La segunda pista salió de un álbum Polaroid guardado en una caja de zapatos, junto a cintas VHS de fiestas infantiles y recibos de colegiaturas. En la foto aparecía la abuela cargando a un bebé envuelto en manta blanca, con el padre a su lado, sonriendo tímidamente. Pero lo que atrapó a los nietos no fue la ternura de la escena, sino el reloj del pasillo, claramente visible detrás. Marcando las 1:17 de la tarde, Mariana buscó de inmediato el ticket del estacionamiento que su abuelo había guardado por costumbre, doblado dentro de la misma caja. Allí, con sello mecánico, se leía
Las 12:58. ¿Cómo era posible que hubieran salido a las 12:58 si en la foto aún estaban dentro del hospital casi 20 minutos después? El aire se cargó de tensión. Los nietos cruzaron miradas, y Ernesto se removió incómodo en su asiento. Las fotos engañan, dijo, pero la certeza comenzaba a escapársele de los labios. El reloj en la pared, el sello en el papel, la diferencia exacta de minutos, todo formaba parte de una coreografía donde nada encajaba. Y el eco de la pregunta latía en la sala. ¿Qué había ocurrido en esos 20 minutos oscuros en los pasillos del hospital? El tercer indicio surgió cuando sacaron del sobre de documentos el certificado de nacido vivo, ese papel que durante décadas había parecido inofensivo. El folio estaba intacto, con firmas y sellos oficiales, pero algo llamaba la atención. La tipografía de la máquina de escribir no coincidía con otros certificados de la misma época. Mariana, siempre meticulosa, comparó con actas de vecinos que la familia guardaba como referencia, y la diferencia era evidente. Las letras del documento de la abuela parecían más gruesas, con un espaciado irregular que no correspondía al formato oficial de aquel año. Este certificado fue hecho en otra máquina, concluyó, y el silencio cayó como una losa sobre la sala. Doña Mercedes apretó la pulsera de plástico entre sus manos, como si el objeto pudiera darle fuerzas. Ernesto, visiblemente molesto, intentó cortar la conversación. ¿Qué ganan con revolver el pasado? Lo importante es que estamos aquí, juntos. Pero las pruebas seguían acumulándose, una tras otra, como si el destino hubiera decidido empujar la verdad hacia la superficie. Los nietos no podían ignorar lo que veían: la cartilla de vacunación con fechas que no cuadraban, la Polaroid con un reloj que contradecía el ticket, y ahora un certificado escrito en una máquina ajena al hospital. La abuela suspiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también quise creer que no importaba, pero ahora sé que sí importa. La tensión en la sala creció. Los nietos más jóvenes empezaron a hacer preguntas incómodas. Entonces, el abuelo sabía. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Y qué significa ese apellido en la pulsera? Doña Mercedes cerró los ojos, recordando la voz firme del sacerdote que había firmado la partida de bautizo. Las visitas de un administrativo del hospital que llegaba siempre con un llavero pesado y un olor a tinta de oficina eran sombras de un pasado que había preferido olvidar. Ernesto se levantó bruscamente, alegando que no estaba dispuesto a escuchar historias inventadas, pero Mariana lo detuvo. No son historias, son pruebas. Y todos en la sala comprendieron que ya no había marcha atrás. Las piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, y aunque doliera, había que armarlas. Usted, que escucha este relato, ¿alguna vez se ha preguntado qué secretos se esconden en los papeles que guardamos como verdades absolutas? A veces, basta una tipografía diferente para descubrir que toda una vida se construyó sobre un silencio impuesto. Mariana, impulsada por una mezcla de coraje y curiosidad académica, tomó la responsabilidad de seguir el hilo. No bastaba con discutir en la sala familiar, había que salir a buscar pruebas fuera de casa. Al día siguiente, se presentó en la hemeroteca local, ese edificio viejo con olor a papel húmedo y archivadores metálicos que chirriaban al abrirse. Allí, entre periódicos amarillentos y revistas de los 70, encontró un suplemento con fotografías de maternidades abarrotadas. En una de esas imágenes, casi borrosa, apareció el mismo modelo de pulsera que colgaba en el marco de la abuela, pero con un código de molde idéntico usado en otro bebé distinto de la misma guardia. El hallazgo la estremeció. No era una casualidad, sino una evidencia de que al menos 2 pulseras salieron duplicadas de aquel lote. Con una linterna UV portátil que pidió prestada a la facultad, Mariana confirmó que las letras invisibles coincidían en trazos y desgaste. Aquí está la prueba de que no es solo un error, pensó. Mientras copiaba las referencias en su libreta, sintió el peso de la responsabilidad. A lo que estaba destapando, podía mover no solo a su familia, sino a vecinos, padrinos y hasta autoridades parroquiales que habían firmado actas con esa información. ¿Cuántas otras familias habían vivido bajo el mismo silencio? La segunda parada de Mariana fue la parroquia del barrio, donde los libros de bautismo reposaban en un armario de madera
con cerradura antigua. El sacerdote actual, un hombre joven, accedió a mostrarle las actas de los 70 con paciencia. Mariana revisó los folios y se detuvo en la fecha exacta del supuesto bautizo de su madre. Allí encontró algo inquietante: en 2 partidas inscritas a la misma hora, con el mismo sacerdote firmante y padrinos distintos. Una de ellas correspondía al nombre que siempre habían conocido en casa. La otra, al apellido que brillaba en la pulsera bajo la luz violeta. El sacerdote frunció el ceño al leer y murmuró que en aquella época era común que los archivos se llenaran a mano alzada tras las ceremonias, lo que facilitaba confusiones, pero para Mariana ya no era un descuido, sino un patrón en documentos dobles, tiempos incongruentes, objetos duplicados. Llevó una foto del libro parroquial para mostrar a la abuela y al salir del templo, con el repicar de las campanas de fondo, comprendió que estaban más cerca de la verdad de lo que habían imaginado. ¿Y usted se atrevería a abrir un libro parroquial de hace 40 años, sabiendo que podría reescribir la historia de su propia sangre? La tarde en que Mariana regresó con la libreta repleta de apuntes y las fotos impresas de la hemeroteca y de la parroquia, la casa de la abuela se convirtió en un tribunal improvisado. Colocó sobre la mesa el recorte del periódico con la foto de los cuneros y señaló, con la linterna V en mano, como el código de molde coincidía en 2 pulseras diferentes. Luego mostró la imagen del libro parroquial, con las 2 partidas registradas a la misma hora y con padrinos distintos. El aire se cortó en un silencio denso. Los nietos más jóvenes se inclinaban para mirar con atención, mientras doña Mercedes se llevaba la mano al pecho. «Esto ya no es una suposición», murmuró Mariana, pero Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta, interrumpiendo el murmullo de la familia. «Basta, ¿no ven que con esto están manchando la memoria de su abuelo, el esfuerzo de toda una vida? No voy a permitir que un error de tinta destruya lo que construimos». Sus palabras resonaron en la sala, pero los ojos de sus sobrinos estaban puestos en la evidencia, no en su enojo. La verdad, aunque incómoda, brillaba más fuerte que la negación. Doña Mercedes, con lágrimas contenidas, alzó la voz por primera vez en años. «Ernesto, no entiendes. Yo también lo sospeché desde el principio, pero tenía miedo de que nos llamaran locos, miedo de que nadie nos creyera». Su voz temblaba, pero cada palabra arrastraba décadas de silencios. El sacerdote que firmó, la enfermera, que estaba de suplente esa noche, todos ellos sabían más de lo que dijeron. Y yo me quedé callada. Ana, la confesión desgarró a la familia. Los nietos se miraban entre sí, incapaces de procesar la magnitud del secreto. Ernesto, con la mandíbula apretada, se dejó caer en la silla, sin saber si sostener su papel de protector de la verdad oficial o abrazar a su madre y aceptar que la historia tenía una grieta imposible de tapar. ¿Y usted, que escucha este relato, cree que es más fácil vivir con una mentira cómoda o con una verdad que puede romper la familia en 1000 pedazos? Fue la nieta menor, Lucía, quien encontró el siguiente hilo enredado en la madeja del pasado. Había escuchado en la radio comunitaria una entrevista a una trabajadora social jubilada, doña Graciela, que en los años 70 había estado asignada precisamente a la neonatología del hospital donde nació doña Mercedes. Movida por la intuición, pidió una cita y, acompañada de Mariana, se presentó en la pequeña casa de la anciana. Allí, entre macetas de geranios y un sillón cubierto con plástico, la mujer les mostró una libreta de pasta dura, con hojas cuadriculadas y anotaciones a lápiz que había guardado como recuerdo. «Nunca me atreví a tirarla», dijo con un dejo de nostalgia. En esas páginas había apuntes de guardias, nombres de enfermeras, horarios de alimentación de los recién nacidos, incidencias con vacunas y hasta descripciones de cuneros marcados con letras. Mariana, con el corazón acelerado, pasó las páginas hasta detenerse en la fecha exacta, a 1973, Allí estaba escrito con letra apretada en intercambio de pulseras. 2 bebés trasladados por suplente, revisar con administración. La frase era breve, casi críptica, pero suficiente para helar la sangre de quienes la leyeron. La libreta no era un acta oficial,
pero sí un testimonio directo de alguien que había estado allí. De regreso en casa, Mariana colocó la libreta sobre la mesa junto a las demás pruebas. Los nietos, incrédulos, se agolparon para leer las anotaciones. Ernesto, cada vez más acorralado por los hechos, intentó desestimar el hallazgo. Eso no tiene valor legal. Son garabatos de una mujer que ya ni debe recordar bien, empero. La abuela se levantó despacio, tomó la libreta entre sus manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa mujer fue quien me dio a tu hermana cuando la sacaron del cunero. Recuerdo su voz. Recuerdo que me dijo que todo estaba bien. El silencio cayó de nuevo, esta vez más pesado que nunca. Los nietos comprendieron que la red de silencios había sido más grande de lo que imaginaron médicos, administrativos, sacerdotes. Todos habían contribuido, por acción u omisión, a sostener una mentira. ¿Y usted alguna vez pensó que un cuaderno olvidado en un cajón podría contener la clave de una vida entera? La acumulación de pruebas caseras ya no bastaba a la pulsera con letras fantasma bajo la luz V, la cartilla de vacunación con fechas incongruentes, la Polaroid con el reloj desmentido por el ticket, el certificado con tipografía extraña, el libro parroquial con dobles partidas y la libreta de la trabajadora social jubilada. Todo ello formaba un mosaico que apuntaba en la misma dirección. Pero la familia necesitaba una confirmación oficial, algo que Ernesto no pudiera desestimar como casualidad o error humano. Fue entonces cuando Mariana propuso acudir a un laboratorio forense privado de la ciudad, donde un perito en documentos podría analizar la pulsera y cotejar las tintas de los certificados. La idea generó miedo y resistencia. Significaba abrir un expediente, dejar rastros legales, quizá despertar viejas culpas en instituciones que preferirían el silencio. Doña Mercedes, sin embargo, alzó la voz con una firmeza inesperada. Ya no quiero morir con esta duda, prefiero que nos señalen por buscar la verdad. Antes que irme callada, en sus palabras hicieron temblar a Ernesto, que bajó la mirada por primera vez en toda la discusión. Los nietos, conteniendo la respiración, entendieron que el reloj emocional corrían. Había llegado el momento de poner la historia frente a la luz de un experto. Días después, en una oficina modesta iluminada por lámparas frías, la familia se reunió con el perito. Sobre la mesa, con guantes de látex, él colocó la pulsera translúcida bajo la lámpara ultravioleta. El resultado fue inmediato. Las letras borradas resplandecieron con nitidez, mostrando el apellido extraño, que no coincidía con el de los Hawthorne, sino con otro registrado en el libro parroquial. Duplicado, el especialista tomó notas, fotografió la pieza desde distintos ángulos y concluyó que la manipulación no era efecto del tiempo, sino de un raspado intencional. A continuación, revisó el certificado de nacido vivo y señaló las diferencias de tipografía, confirmando que había sido mecanografiado en una máquina distinta a la usada por el hospital ese año. Son indicios de sustitución documental, explicó con voz profesional, pero cada palabra retumbaba en los oídos de la familia como un martillazo. Doña Mercedes se cubrió el rostro con ambas manos y sollozó. Mientras los nietos se abrazaban entre sí, el peritaje no resolvía el misterio por completo, pero quitaba la última coartada al silencio. La verdad estaba frente a ellos, desnuda y dolorosa, y el siguiente paso sería el más difícil en confesarla ante todos. Sin esconderse más, en la sala estaba llena, con hijos y nietos reunidos en un silencio expectante que casi se podía cortar con las manos. Doña Mercedes, sentada en su sillón de siempre, apretaba entre los dedos la pulsera que había colgado durante décadas en el marco de una foto. Sus ojos, empañados por lágrimas, miraban a cada uno de los presentes, como buscando fuerza en los rostros que había criado con amor. La verdad es que yo lo supe desde aquella primera noche, comenzó con voz quebrada. Contó cómo la enfermera suplente le entregó al bebé con prisa, sin mirarla a los ojos. Como un administrativo le pidió firmar 2 veces el mismo papel. Como un sacerdote de confianza la tranquilizó, diciendo que todo quedaría arreglado si callaba. Durante años repitió para sí misma que era un error sin importancia, que Dios había acomodado las cosas, pero cada documento, cada foto, cada sello, cada anomalía regresaba como un fantasma. Yo no me atreví a preguntar más porque tenía miedo de perderlos,
confesó. El peso de esas palabras cayó como un rayo sobre la familia. Nadie se movían, nadie respiraba fuerte. Y usted, espectador, se imagina cargar 40 años, con un secreto así, temiendo que al decirlo se derrumbe el amor de todos los que le rodean. Entonces, la abuela se levantó con dificultad, como si la decisión misma le diera fuerzas, y colocó la pulsera sobre la mesa junto a las pruebas recolectadas en la cartilla. La Polaroid, el certificado, el recorte de periódico, la foto del libro parroquial, la libreta de la trabajadora social y el informe pericial. Aquí está todo, dijo con firmeza. Yo no soy quien ustedes creen que soy. Mi nombre verdadero está en esos papeles. Pero mi vida está en ustedes. Fui madre con lo que me dieron, aunque no me correspondiera. Y ahora quiero que la verdad sea conocida, porque el silencio ya no protege, solo lastima. El impacto fue devastador. Algunos nietos lloraban abiertamente, otros se quedaron petrificados. Ernesto, que había sido el más escéptico, sintió las piernas flaquear y se dejó caer en la silla, con los ojos rojos de rabia y dolor. La abuela se giró hacia él y agregó: no te pido que me perdones, hijo, solo que entiendas que yo también fui víctima. Esa frase quebró la resistencia de todos. A las lágrimas corrieron. Los sollozos llenaron la sala y la verdad, por fin, ocupó el lugar del silencio. El primer silencio tras la confesión fue roto por Mariana, que se levantó de su asiento con los ojos enrojecidos, pero firmes. Se acercó a su abuela y la abrazó con fuerza, murmurando: no importa el apellido. Abuela, usted es la raíz de esta familia. Ese gesto encendió a los demás nietos, que uno a uno se acercaron para rodearla, como si el abrazo colectivo pudiera sostener la fragilidad de una verdad tan pesada. Ernesto, en cambio, permaneció sentado, con las manos crispadas sobre las rodillas, incapaz de procesar lo que escuchaba. Sus recuerdos de infancia se mezclaban con la rabia de sentirse engañado, aunque en el fondo comprendía que su madre no había sido la arquitecta del silencio, sino la primera víctima de un sistema que prefería ocultar errores y pactar con complicidades. Nos cambiaron el destino, dijo finalmente con un hilo de voz, y sus palabras resonaron como un eco de lo que todos pensaban. La abuela asintió en silencio, aceptando por fin que no podía cargar sola con la culpa ni con la memoria. ¿Y usted, que escucha este relato, qué haría si descubriera que toda su identidad se construyó sobre papeles manipulados por manos ajenas? La discusión se extendió hasta la madrugada, con tazas de café rehecho una y otra vez, el olor a canela, impregnando el ambiente y las lágrimas, secándose en servilletas improvisadas como pañuelos. Se revisaron nuevamente las pruebas, se repasaron fechas, se reconstruyeron recuerdos. Algunos proponían llevar el caso al registro civil para corregir los documentos. Otros temían las repercusiones legales y sociales, los padrinos ofendidos, las herencias enredadas, los rumores en el barrio. Pero en medio del caos, la abuela levantó la voz con una claridad inesperada. Lo importante no es si me cambian el nombre en un papel, lo importante es que ya no callamos. Esa frase marcó el inicio del desenlace. Ya no sé, trataba solo de descubrir qué pasó en aquel pasillo del hospital, sino de sanar una herida transmitida por generaciones. El silencio, que había sido una herencia amarga, se rompía esa noche, y aunque el futuro fuera incierto, todos comprendieron que, al menos, habían recuperado la dignidad de mirar la verdad de frente. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en la casa. No había calma total, pero sí una sensación de haber cruzado un umbral irreversible. Sobre la mesa seguían extendidas las pruebas como si fueran piezas sagradas de un altar improvisado. Mariana tomó la iniciativa y propuso acudir juntos al registro civil. Allí podrían solicitar la revisión de los documentos, cotejar actas y, si lo deseaban, abrir un procedimiento para rectificar el nombre de su madre. Ernesto, aún reticente, dudaba de meterse en procesos legales, pero aceptó acompañarlos con la condición de que todo se hiciera con respeto a la memoria del abuelo. Doña Mercedes escuchaba en silencio, acariciando la pulsera con las letras fantasma, y finalmente dijo:
El papel puede decir lo que quiera, pero yo quiero que quede constancia de lo que realmente pasó. No por mí, sino por ustedes. Con esas palabras, se selló la decisión de enfrentarse a las oficinas del Estado, con sus sellos, firmas y ventanillas que tantas veces habían servido para enterrar verdades. Ese mismo día, pidieron cita, y el simple hecho de llenar la solicitud se sintió como un acto de reparación. Ya no eran víctimas pasivas del silencio, sino protagonistas de la verdad. Pero no todo se resolvía en oficina. La abuela insistió en un acto simbólico que cerrara el ciclo de dolor. Propuso una misa sencilla en la parroquia, no para señalar culpables, sino para agradecer la vida que habían compartido y pedir fortaleza para aceptar lo que el destino les había arrebatado. Esa tarde, con velas encendidas y el eco de un coro modesto, la familia se reunió en el mismo templo donde 40 años antes se habían firmado las dos partidas a la misma hora. El sacerdote joven habló de la importancia de la memoria y de la verdad como actos de amor. Al final, doña Mercedes depositó la pulsera en una cajita de madera y la colocó frente al altar, no como un objeto de vergüenza, sino como testigo del camino recorrido. Las lágrimas corrieron de nuevo, pero esta vez no eran de rabia ni de miedo, sino de alivio. ¿Y usted, espectador, cree que un gesto simbólico, una misa, una visita a la tumba, un cambio en un acta, puede devolver la paz que el silencio robó durante décadas? Al terminar la misa, la familia salió al atrio con una sensación de ligereza desconocida. Los nietos jugaban entre ellos como si no hubieran sido testigos de una verdad tan pesada. Y los hijos caminaban en silencio, procesando lo vivido. Doña Mercedes, sostenida del brazo por Mariana, levantó el rostro hacia el cielo, despejado, y murmuró: «Ya no me duele cargar con este secreto, porque ya no estoy sola». Aquella frase resonó entre todos como un bálsamo. Comprendieron que la confesión no había destruido a la familia, sino que, por el contrario, la había unido en una nueva misión: a custodiar la verdad para que las próximas generaciones crecieran sin miedo ni silencios. Ernesto, que había sido el más incrédulo, se acercó y le tomó la mano a su madre. Con lágrimas contenidas le dijo: perdóname por no querer ver. Tenías razón. El silencio no protege, solo lastiman. Ese gesto cerró una grieta abierta por décadas, y la reconciliación comenzó a dibujarse en abrazos que ya no eran de duda, sino de certeza compartida. La enseñanza que quedó grabada en esa familia, y que hoy llega a usted, espectador, es clara: los papeles pueden mentir, las firmas pueden repetirse, las máquinas de escribir pueden falsear la historia, pero la verdad siempre encuentra la forma de brillar, aunque sea bajo la luz morada de una lámpara olvidada. Guardar silencio por miedo puede parecer un acto de amor, pero a la larga solo siembra dolor. Romperlo exige valentía, sí, pero también abre la puerta a la reparación y a la paz, porque cuando una abuela decide hablar, no lo hace para señalar culpables, sino para regalar a los suyos el mayor de los legados, a la libertad de vivir con la frente en alto, sabiendo quiénes son de verdad. Y usted, que nos acompaña, ¿qué secreto pendiente cree que aún espera ser contado en su propia familia, querido espectador? Si este relato le conmovió, si sintió un nudo en la garganta al escuchar cómo una abuela rompió 40 años de silencio con una simple pulsera de cunero bajo luz ultravioleta, le invito a quedarse con nosotros. En este canal encontrará más historias donde la memoria familiar se rescata con respeto, donde los documentos más humildes, una cartilla de vacunación, una foto sepia, un acta olvidada, se convierten en piezas que reescriben destinos. Suscríbase al canal para no perderse ningún nuevo relato y acompañe cada estreno con un me gusta que nos ayude a llegar a más personas. Porque cada vez que usted apoya este espacio, permite que más familias se animen a rescatar sus propios recuerdos y a entender que la verdad, aunque duela, siempre sana. Además, le invito a compartir este video con sus familiares y amigos. Quizá alguien, en silencio, lleva décadas con dudas parecidas y necesita una chispa para buscar respuestas. Y no olvide
activar la campanita de notificaciones para recibir aviso de cada nueva publicación. Aquí no contamos historias por morbo, sino para honrar la memoria de quienes callaron demasiado y dar voz a quienes hoy deciden hablar. Con su apoyo seguiremos construyendo un archivo vivo de confesiones familiares, lleno de aprendizajes y de humanidad. Porque al final, todos compartimos la misma pregunta: ¿qué gana una familia cuando por fin se rompe el silencio?